Hay ciudades que no se recorren con los pies, sino con la mirada interior, y hay exposiciones que no exhiben objetos, sino la forma en que un hombre se enfrenta al mundo y decide quién quiere ser frente a tanto brillo. A Eduardo la ciudad de París le pesó desde el primer día, no por grande, había conocido ciudades igualmente caóticas, sino por la cantidad de expectativas que otros habían puesto sobre ellas. Es la capital del mundo, le habían dicho, el centro de la civilización, el corazón del progreso. Pero él llegó con el alma cansada, arrastrando una mezcla de nostalgia y lucidez, que lo hacía ver más allá del brillo. La Exposición Universal era el gran acontecimiento del año. Los periódicos hablaban de inventos, máquinas nuevas, luces eléctricas, pabellones colosales y de una torre de hierro que se elevaba como un desafío. A Eduardo no le emocionaban los grandes anuncios. Lo que le interesaba era otra cosa, entender cómo, en medio de tanta modernidad, se colocaba la dignidad humana. Había visto demasiados discursos sobre el progreso, que olvidaban mencionar a los cuerpos que lo sostenían. Había visto cómo la ciencia podía ser herramienta o castigo. Y ahora, frente a la exposición, quería mirar con calma. El día de su visita amaneció nublado. Una neblina suave cubría las calles, y París parecía menos arrogante bajo ese velo gris. Tomó el tranvía, vio fábricas a lo lejos, chimeneas, personas elegantemente vestidas y otras que caminaban con prisa, con el estómago vacío. La exposición quedaba al borde del Sena, ocupando un territorio inmenso. Los pabellones se extendían como ciudades dentro de una ciudad. A medida que se acercaba, Eduardo sintió el bullicio crecer. Vendedores de entradas, carros con mercancías, visitantes extranjeros tomando fotografías, niños corriendo entre banderas. El primer pabellón que vio era de hierro brillante, casi agresivo en su tamaño. Un hombre que hablaba inglés explicaba a un grupo: «Aquí está el futuro. Aquí, señores, la humanidad se hace grande». Eduardo lo escuchó con cierta distancia. Miró el edificio, miró las máquinas en exhibición, engranajes enormes, motores que rugían, bombas hidráulicas, turbinas que parecían latir. Eran impresionantes, sí, pero también deshumanizantes en su escala. Eran gigantes que devoraban carbón y sudor. Mientras caminaba, se repitió a sí mismo: la grandeza no está en la máquina, sino en la vida que pretende mejorar. Siguió avanzando entre pabellones. Los había nacionales, orgullosos de sus banderas, y los había industriales, orgullosos de su acero. Había uno especialmente elegante, dedicado a la moda. Allí las telas caían como agua, y las modelos caminaban como si fueran parte de un mundo más liviano. Eduardo observó los vestidos. No lo impresionaban. Sabía cuántas manos invisibles había detrás de cada puntada. Sabía cuántas mujeres, en talleres oscuros, cobraban una miseria por sostener el lujo del mundo. En el pabellón de colonias, la incomodidad se hizo más evidente. Había vitrinas con objetos exóticos, cabañas recreadas, maniquís vestidos como habitantes de lugares lejanos. Los visitantes se maravillaban, reían, tomaban notas. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Aquel espectáculo disfrazaba dominación como curiosidad cultural. Las culturas se transformaban en exhibición, los pueblos en tema de conversación elegante. Un francés que escuchó susurró a su acompañante: «Es fascinante cómo viven esas razas tan simples». Eduardo no intervino, pero su silencio fue un rechazo firme. Sabía lo que era ser mirado como lo otro. Sabía lo que era que un país te tratara como tema, no como igual. Y ahora veía pueblos enteros reducidos a artesanía, a cultura exhibida sin dignidad.
El pabellón científico fue distinto. Allí encontró algo que sí lo conmovió, no las máquinas en sí, sino la seriedad honesta de algunos inventores, que explicaban con manos temblorosas sus experimentos. Había uno, un hombre delgado de barba pequeña, que mostraba una lámpara de diseño propio. No era espectacular, ni siquiera lograba encender bien, pero el brillo en sus ojos era real. «No busco fama», le dijo a Eduardo cuando éste se acercó. «Busco solución, solo eso, que la gente común pueda iluminar sus casas sin arruinarse». Ese hombre, más que la Torre de Hierro, representaba el verdadero espíritu del progreso, el que piensa en el otro, no el que se glorifica a sí mismo. Eduardo lo escuchó por un largo rato, tomó notas y le dijo antes de marcharse: «La humanidad avanza más por hombres como usted que por 10 maravillas arquitectónicas». El inventor no supo qué responder, pero la gratitud en su sonrisa era limpia. Cerca del mediodía, Eduardo se sentó en una banca. Se quitó los guantes. El vapor del día seguía suspendido en el aire. Cerró los ojos un momento y escuchó los sonidos de la exposición. Risas, lenguas cruzadas, pasos apresurados, motores probándose, pájaros que intentaban hacerse oír. Y entonces pensó en su propio país, a miles de kilómetros, en sus luchas, su pobreza, sus contradicciones, pero también con la dignidad vibrante de quienes sueñan un futuro distinto. La exposición era un retrato de la humanidad, pero un retrato incompleto. Mostraba lo que se podía fabricar, no lo que costaba fabricarlo. Sentado allí, Eduardo sintió un pinchazo de tristeza. La modernidad tan celebrada no parecía incluir en su discurso a los más desprotegidos, pero también sintió otra cosa, una especie de firmeza interna, la certeza de que no se debe confundir brillo con justicia. Más tarde, entró en el pabellón de artes. A diferencia del de las máquinas, aquí había silencio, gente que caminaba despacio, colores que no gritaban, sino que respiraban. Eduardo observó cuadros de paisajes, retratos, escenas cotidianas, pero hubo uno que lo detuvo. Era sencillo, un campesino sentado al borde de un campo seco, con las manos abiertas sobre las rodillas, mirando algo fuera del cuadro. Eduardo sintió un golpe en el pecho. El campesino no era europeo. Su piel era más oscura, su ropa más pobre, sus ojos más cansados. Ese retrato, sin artificio, decía más sobre la humanidad que todos los pabellones juntos. Se acercó a leer la placa. El pintor era extranjero, pero la escena era universal. La dignidad del hombre común, capturada sin adornos. Eduardo se quedó allí un rato largo, como si necesitara tocar con los ojos lo que tanto había echado de menos, la representación honesta de quienes sostienen el mundo desde abajo. Al salir del pabellón, el viento había cambiado, la tarde avanzaba, el sol, aunque tenue, coloreaba los bordes de las estructuras gigantescas. La exposición seguía llena de gente, pero Eduardo caminaba más lento, como quien ha encontrado algo que no estaba buscando exactamente. Llegó a un puente que cruzaba el Sena. Desde allí la torre imponente se elevaba como un gran esqueleto de hierro. Los visitantes la miraban con admiración. Para muchos era símbolo de modernidad, pero para Eduardo era símbolo de algo más complejo, la necesidad humana de dejar huella, aun cuando se olvida que la huella verdadera es la que queda en las personas. Bajó la vista. El río corría con un ritmo constante, arrasando pequeños brillos de luz sobre la superficie. Pensó: no puedo cambiar el mundo entero, pero puedo mirar con claridad, puedo contar lo que veo, puedo recordar lo que otros olvidan. Y en esa conclusión sencilla encontró una tranquilidad extraña, como quien encuentra un punto de apoyo en medio del ruido. Antes de irse, volvió a uno de los pabellones menos populares.
el dedicado al trabajo manual. Allí vio objetos fabricados por obreros, muebles, herramientas, tejidos y vajillas. No tenían glamour, no tenían titulares en la prensa, pero tenían una belleza especial, la belleza de lo útil, de lo honesto, o de lo hecho con manos que conocen la fatiga. Se quedó mirando un momento una silla de madera. Era sencilla, sin adornos, pero sólida. Pensó en su propia vida, en lo que había perdido, en lo que había ganado y en lo que seguía sosteniendo. Y en esa silla humilde vio más humanidad que en muchos inventos ruidosos. Cuando cayó la tarde, Eduardo salió de la exposición con paso lento. No estaba impresionado, no estaba decepcionado, estaba despierto. La modernidad, pensó, es una promesa, pero también un peligro. Puede elevar al hombre o convertirlo en engranaje. Todo depende de si recordamos que el progreso real se mide por la dignidad de quienes viven dentro de él. Caminó unos metros más, se volvió un instante y vio cómo la luz de París se encendía poco a poco. Pensó en escribir una crónica, no para celebrar la maravilla, no para denunciarla con rabia, sino para contarla con justicia, con los matices de quien ve la belleza, pero también lo que esa belleza oculta. Y mientras el sol se hundía detrás de los edificios, Eduardo sintió que, al final del día, la exposición no le había mostrado el futuro de la humanidad, le había mostrado su conciencia. El progreso deslumbra, pero también ciega. A veces necesitamos caminar entre luces ajenas para reconocer la única que realmente importa, la que nace cuando miramos al otro con humanidad y no con curiosidad coleccionista.